Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os voy a hablar de cómo tributan las ayudas de los autónomos en la declaración de la renta. Y sí, amigos, hoy vamos a hablar de cómo tributan esas ayudas que has podido recibir como autónomo en la declaración de la renta. Pero lo primero es lo primero. Este espacio está patrocinado por OptiRenta, los especialistas en la declaración de la renta. Aquí abajo los tienes. Más de 50 profesionales que se van a encargar de hacerte esa declaración de la renta. Y lo que van a hacer fundamentalmente es que no pagues de más. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente, en la mayoría de los casos, pues con esas deducciones autonómicas a las que tendríamos derecho y que no estamos declarándolas en la declaración de la renta. No las estamos aplicando de manera correcta. Por eso, muy importante que sean profesionales los que hagan tu declaración de la renta, fundamental para que no pagues de más. Hablan de entre 200 y 300 euros que seguramente estás pagando de más. Bueno, pues hoy nos ofrecen este espacio de cómo tributar esas ayudas que reciben los autónomos en la declaración de la renta. Vamos con ello. ¿Cómo tributan las ayudas a autónomos en la ley del IRPF? Bueno, pues en España los trabajadores autónomos deben enfrentarse a una gran variedad de obligaciones fiscales, una de las cuales es esa declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, esa declaración de la renta. Bueno, pues en este contexto es crucial entender cómo tributan las ayudas y prestaciones que estos trabajadores pueden recibir. A continuación, vamos a detallar la tributación de diferentes ayudas y prestaciones para autónomos según la ley del IRPF. Ayudas y prestaciones que tributan. Primero, el kit digital y tributan rendimientos del trabajo. Y es que el kit digital es una de las ayudas más prominentes que se han otorgado a los autónomos en España con el objetivo, en este caso, de impulsar la digitalización de sus negocios. Como sabéis, esta iniciativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y está financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Vamos a detallar cómo funciona y cómo tributa esta ayuda en la declaración de la renta, en la declaración del IRPF. Funcionamiento del kit digital. Bueno, pues el kit digital consiste en un bono que los autónomos pueden utilizar para contratar servicios y soluciones digitales que mejoren la competitividad y la eficiencia de sus negocios. El importe del bono varía según el tamaño de la empresa, con convocatorias específicas para autónomos con menos de 3 empleados, entre 3 y 10 empleados y más de 10 empleados. Tributación del kit digital en el IRPF. Pues a pesar de que el kit digital no proporciona dinero en efectivo directamente al autónomo, sino que se materializa en servicios contratados, esta ayuda debe incluirse en la declaración de la renta. ¿Cómo qué? Como rendimiento del trabajo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues a la naturaleza de la ayuda, aunque no es un ingreso en efectivo, en líquido, el bono representa un beneficio económico directo para el negocio del autónomo, ya que reduce los costes operativos al financiar servicios necesarios para la digitalización. ¿Y cuál es el periodo impositivo? Bueno, pues el kit digital debe ser declarado en el IRPF correspondiente al año fiscal en el que se haya recibido. Por ejemplo, si el bono se recibió y se utilizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, debe declararse en la renta del 2024, en la que estamos ahora haciendo. Instrucciones de la agencia tributaria. Bueno, pues según la agencia tributaria, cualquier subvención o ayuda recibida que beneficie al negocio debe ser considerada un rendimiento del trabajo y el kit digital no es una excepción. ¿Y cuál es el impacto fiscal para el autónomo? Bueno, pues el hecho de que el kit digital tribute como rendimientos del trabajo, pues puede tener un impacto importante en la base imponible del autónomo, especialmente para aquellos que hayan recibido subvenciones considerables. Esto puede afectar al tipo impositivo aplicable y, en consecuencia, a la cantidad total del impuesto a pagar. Por lo tanto, es esencial planificar adecuadamente y considerar este factor a la hora de hacer la declaración de la renta.
En resumen, aunque el kit digital proporciona un apoyo valioso para la digitalización de los negocios de los autónomos, es fundamental tener en cuenta su tributación como rendimientos del trabajo en la declaración del IRPF para cumplir con las obligaciones fiscales de manera adecuada. Segundo tipo de ayudas, ayudas estatales al transporte, agricultura o ganadería. Son rendimientos de las actividades económicas. Las ayudas estatales dirigidas a sectores como el transporte, la agricultura y la ganadería han sido esenciales para paliar los incrementos de costes de estos sectores que han tenido que enfrentar, especialmente en un contexto económico desafiante. A continuación se detallan cómo funcionan estas ayudas, cómo se tributan y qué implicaciones tienen para los autónomos que las reciben. Funcionamiento de estas ayudas estatales. Primero, al transporte. El sector del transporte, que incluye a taxistas, transportistas y conductores de VTC, ha sido uno de los más afectados por el aumento de los precios de los combustibles y otros costes operativos. Para compensar estos incrementos, el Gobierno ha aprobado ayudas específicas, como subvenciones directas y pagos junto a la devolución del gasóleo profesional. Estas ayudas pueden incluir subvenciones directas, montos otorgados directamente a los transportistas para compensar los costes adicionales, devoluciones del gasóleo profesional, pues reembolsos mensuales por el consumo de gasóleo profesional que se han incrementado para aliviar la carga financiera sobre los transportistas. Segundo, agricultura y ganadería. Los sectores agrícolas y ganadero también han recibido ayudas debido al aumento de los costes de insumos como fertilizantes, piensos y energía. Y estas ayudas pueden ser en forma de subvenciones directas, pagos destinados a compensar el incremento de costes y a apoyar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y en segundo lugar, apoyos específicos, ayudas para la adquisición de equipos y tecnologías que mejoren la eficiencia y reduzcan los costes operativos a largo plazo. Tributación de las ayudas en el IRPF. Pues las ayudas recibidas por los autónomos en los sectores del transporte, de la agricultura y la ganadería deben incluirse en la declaración del IRPF como rendimientos de actividad económica. Esta clasificación se debe a que estas ayudas están directamente relacionadas con la actividad económica que realiza el autónomo. ¿Y cuáles son los aspectos clave de esta tributación? Primero, subvenciones directas. Las subvenciones directas recibidas para compensar el aumento de costes deben declararse como ingresos en el apartado de rendimientos de actividades económicas. Estos ingresos deben reflejarse en la contabilidad del autónomo y se suman a otros ingresos derivados de su actividad. Segundo, pagos junto a la devolución del gasóleo profesional. Pues en este caso, el caso de los transportistas, los pagos adicionales recibidos junto a las devoluciones del gasóleo profesional, también se consideran rendimientos de actividades económicas. Estos pagos deben incluirse en la declaración del IRPF del año en el que se hayan percibido. Y tercero, apoyos específicos para la agricultura y ganadería. Los apoyos específicos destinados a la adquisición de equipos y tecnologías pueden tener un tratamiento fiscal particular. Si se destinan a la compra de activos fijos, estos apoyos pueden declararse de manera proporcional a la amortización de dichos activos. Por ejemplo, si se recibe una ayuda de 10.000 euros para comprar un tractor que se amortiza en 10 años, se imputarán 1.000 euros por año como ingreso. ¿Y cuál es el impacto de esto en la fiscalidad del autónomo? Pues la inclusión de estas ayudas como rendimiento de actividades económicas puede aumentar la base imponible del autónomo, afectando su tipo impositivo y la cantidad total de impuestos a pagar. Es crucial planificar adecuadamente y considerar el impacto de estas ayudas en la tributación global del negocio. En resumen, las ayudas estatales al transporte, a la agricultura y a la ganadería son esenciales para compensar los aumentos de costes en estos sectores, pero deben ser declarados correctamente en el IRPF como rendimiento de las actividades económicas. Así que los autónomos deben asegurarse de seguir todos los procedimientos adecuados y buscar asesoría fiscal para cumplir con sus obligaciones tributarias de manera eficiente.
Tercero, cheque de 200 euros para autónomos con bajos ingresos. Bueno, pues esto iría a rendimiento de las actividades económicas. El cheque de 200 euros es una ayuda específica dirigida a los autónomos con bajos ingresos, implementada para apoyar a los colectivos más vulnerables ante la crisis económica y el aumento de los costes de vida. Vamos a ver cómo funcionan estas ayudas, cuál es su tributación y cuáles son sus implicaciones fiscales. Funcionamiento del cheque de 200 euros. Bueno, pues el objetivo de la ayuda es aprobado como una medida de apoyo económica para aquellos autónomos cuyos ingresos anuales no superan los 27.000 euros. Este monto se concede con el propósito de aliviar las cargas financieras derivadas de la inflación y otros factores económicos adversos. Los requisitos para obtener este cheque, bueno, pues para poder ser elegible para esta ayuda, el autónomo debe cumplir los siguientes criterios. Primero, ingresos anuales, no superar los 27.000 euros anuales en beneficios. Residencia de actividad, ser residente en España y estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA. Debemos presentar la solicitud, completar y presentar la solicitud dentro del plazo establecido por la Administración. ¿Y cómo se concede? Bueno, pues el cheque se entrega como un pago único de 200 euros que se deposita directamente en la cuenta bancaria del autónomo una vez aprobada la solicitud. ¿Y cómo tributa este cheque en el IRPF? Bueno, pues el cheque de 200 euros tributa como rendimiento de actividades económicas en la declaración del IRPF. Esto se debe a que la ayuda está dirigida a compensar las pérdidas o menores ingresos del negocio, por lo que se considera un ingreso relacionado con la actividad económica del autónomo. Debemos incluirlo en la declaración del IRPF y es que los autónomos deben incluir el monto del cheque en el apartado de rendimientos de actividades económicas de su declaración de la renta correspondiente al año en que se recibieron las ayudas. Para 2023 esto significa que deberían declararlo en la renta que se presenta ahora en el 2024. Impacto fiscal. Dado que el cheque es una ayuda destinada a paliar los efectos económicos adversos sobre el negocio del autónomo, su inclusión en los rendimientos de actividades económicas puede incrementar la base imponible. Esto puede afectar al tipo impositivo aplicable y por ende a la cantidad total de impuestos a pagar. Vamos con un ejemplo práctico, un autónomo con ingresos moderados, pues un autónomo que genera 20.000 euros anuales en beneficios recibe el cheque de 200 euros. Al incluir este importe en su declaración del IRPF, sus ingresos totales declarados serán 20.200 euros. Bueno, pues dependiendo de su base imponible y tipo impositivo, esto puede resultar en un incremento ligero en los impuestos a pagar. Caso 2. Autónomos al límite del umbral. Otros autónomos con beneficios anuales de 26.900 euros reciben el cheque. Al incluir los 200, sus ingresos declarados suman 27.100 euros. En este caso, podría afectar su elegibilidad para ayudas o beneficios fiscales diseñados para aquellos con ingresos inferiores a 27.000 euros. Pero, bueno, pues esas son las cosas que tiene el tema de las bases imponibles. El cheque de 200 euros es una ayuda para los autónomos con bajos ingresos, ofrece cierto alivio financiero en tiempos de dificultades económicas. Sin embargo, es importantísimo declarar esta ayuda correctamente en el IRPF como rendimiento de actividades económicas para cumplir con las obligaciones fiscales. La correcta inclusión de todas las ayudas y subvenciones en la declaración de la renta no solo asegura el cumplimiento de la ley, sino que también evita posibles sanciones y problemas con la agencia tributaria. Para todos aquellos autónomos que reciben múltiples ayudas, pues la asesoría fiscal profesional puede ser particularmente beneficiosa. OptiRenta, porque hay que gestionar de manera adecuada esas implicaciones fiscales. En resumen, aunque el cheque de 200 euros es una ayuda muy modesta, hay que declararla correctamente y es esencial para esa transparencia y legalidad en las finanzas del autónomo y evitar así esas sanciones. Subvenciones autonómicas. Pues hablamos de rendimientos de la actividad económica. Las subvenciones autonómicas representan un apoyo crucial para los autónomos en España, especialmente en tiempos de crisis económica o cuando se busca fomentar el emprendimiento y la creación de empleo. Estas ayudas ofrecidas por las distintas comunidades autónomas pueden variar en su naturaleza y propósito, pero generalmente tienen un impacto directo en la fiscalidad de los autónomos que las reciben.
¿Y cómo funcionan las subvenciones autonómicas? Vamos a ir primero con esos objetivos y esos tipos de subvenciones. Y es que las comunidades autónomas en España proporcionan una variedad de subvenciones dirigidas a diferentes aspectos de la actividad económica de los autónomos. Los objetivos principales de estas subvenciones incluyen lo siguiente: fomento del emprendimiento, incentivar la creación de nuevos negocios y apoyar a los emprendedores en las etapas iniciales de sus proyectos. Segundo, sostenimiento del empleo, ayudar a mantener el empleo en sectores afectados por la crisis económica o por crisis específicas de un sector determinado. 3. Digitalización y modernización. Promover la adopción de nuevas tecnologías, modernización de esos procesos empresariales. 4. Compensación de pérdidas. Bueno, pues paliar las pérdidas económicas sufridas por los autónomos debido a circunstancias adversas como la pandemia del COVID-19 o el aumento de los costes operativos. Vamos con algunos ejemplos de subvenciones autonómicas. Por ejemplo, subvenciones para la digitalización, ayudas destinadas a la implementación de tecnologías digitales tales como software de gestión, comercio electrónico y soluciones de ciberseguridad. También, como ejemplo, ayudas para el emprendimiento, apoyo financiero para nuevos negocios, incluyendo formación, consultoría y, subvenciones directas para esos gastos iniciales. Otro ejemplo serían las subvenciones por crisis sanitarias o económicas. Son ayudas específicas otorgadas durante la pandemia del COVID-19 para compensar esas pérdidas de ingresos y para mantener la actividad económica. Y vamos ya con la tributación de las subvenciones autonómicas en el IRPF, en la declaración de la renta. Bueno, pues las subvenciones autonómicas, al igual que otras ayudas económicas, deben ser incluidas en la declaración del IRPF como rendimientos de actividades económicas. Esto fundamentalmente se debe a que estas subvenciones están directamente relacionadas con la actividad económica del autónomo y, por tanto, se consideran ingresos obtenidos a través de dicha actividad. Primero, rendimientos de actividades económicas. Las subvenciones que se destinan a compensar caída de ingresos, a fomentar la actividad económica o a mejorar la capacidad operativa del negocio deben declararse como rendimiento de actividades económicas. Y como hemos visto, esto incluye ayudas para la digitalización, subvenciones para el mantenimiento del empleo, compensaciones por pérdidas económicas y algún otro tipo más de subvención. Segundo, tratamiento de las ayudas para inversiones. Bueno, pues para las subvenciones destinadas a inversiones en activos fijos como maquinaria o tecnología, la tributación puede ser un poquito diferente. Estas ayudas se declaran de manera proporcional a la amortización del activo adquirido. Por ejemplo, si una subvención de 10.000 euros se destina a la compra de un equipo que se amortiza en 10 años, pues se imputarán 1.000 euros por año como ingreso en la declaración del IRPF. Vamos con algún ejemplo práctico, pues por ejemplo subvención para la digitalización. Un autónomo recibe una subvención de 5.000 euros para implementar un sistema de gestión digital en su negocio. Este importe se debe declarar íntegramente como rendimiento de actividades económicas en la declaración del IRPF correspondiente al año en que se recibió la ayuda. Segundo ejemplo, subvención por adquisición de maquinaria. Otro autónomo recibe una subvención de 10.000 euros para comprar una máquina que amortiza en 5 años. Pues cada año, durante el periodo de amortización, debe declarar 2.000 euros como ingreso en su declaración del IRPF. ¿Y cuál es el impacto en la fiscalidad del autónomo? La inclusión de las subvenciones autonómicas como rendimiento de las actividades económicas puede aumentar de manera más o menos importante la base imponible del autónomo, lo que a su vez puede afectar al tipo impositivo aplicable y la cantidad total de impuestos a pagar. Es fundamental planificar adecuadamente y considerar el impacto de estas ayudas en la carga fiscal global del negocio. En resumen, las subvenciones autonómicas son esencialmente para apoyar la actividad económica de los autónomos en diversas áreas. Sin embargo, su correcta tributación es fundamental para cumplir con esas obligaciones fiscales y evitar sanciones. Aquí con la gente de OptiRenta vas a garantizarte que eso es así. 5 otras prestaciones, rentas del trabajo. Las prestaciones que pueden recibir los autónomos, más allá de las subvenciones y de las ayudas específicas, también están sujetas a tributación en la declaración del IRPF. La ley del IRPF establece que la mayoría de estas prestaciones deben declararse como rentas del trabajo.
Vamos a continuación con esas características de estas prestaciones. Vamos a hablar también de cómo tributan y de cuáles son sus implicaciones fiscales para los autónomos. Tipos de prestaciones y sus tributaciones. Prestación por incapacidad temporal. La prestación por incapacidad temporal son pagadas por la Seguridad Social o por la mutua correspondiente cuando el autónomo no puede trabajar debido a una enfermedad o a un accidente. Estas prestaciones tienen como objetivo cubrir la pérdida de ingresos durante el periodo de inactividad. Tributación. Bueno, pues se consideran rendimientos del trabajo y deben incluirse en la declaración del IRPF. El importe recibido por incapacidad temporal se suma a otros ingresos del trabajo para determinar la base imponible. Prestación por incapacidad permanente. Bueno, pues existen diferentes grados de incapacidad permanente, parcial, total, absoluta y gran invalidez. Bueno, pues las prestaciones correspondientes a la incapacidad permanente pueden estar exentas de tributación, dependiendo del grado de incapacidad. Incapacidad permanente, absoluta y gran invalidez. Bueno, pues estas prestaciones están exentas de tributación según el artículo 7 de la Ley 35/2006. Incapacidad permanente, parcial y total, pues estas prestaciones tributan como rendimientos del trabajo. Pensiones de jubilación. Los autónomos que alcanzan la edad de jubilación pueden recibir una prestación, una pensión de la Seguridad Social. La pensión de jubilación se calcula en función de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral del autónomo. Tributación. Bueno, pues las pensiones de jubilación se consideran un rendimiento del trabajo y deben declararse en el IRPF. Esto incluye tanto las pensiones nacionales como las pensiones de clases pasivas. Prestaciones por viudedad y orfandad. Las prestaciones por viudedad y orfandad se pagan a los familiares dependientes del autónomo fallecido. Bueno, pues estas prestaciones están diseñadas para proporcionar un apoyo económico a los sobrevivientes. Tributación. Se consideran rendimientos del trabajo y deben incluirse en la declaración del IRPF de los beneficiarios. Cese de actividad. El cese de actividad es una prestación que pueden recibir los autónomos cuando cesan su actividad profesional de manera involuntaria, similar al desempleo para esos trabajadores asalariados. Esta prestación puede recibirse en situaciones como crisis económicos por motivos de salud o cambios en la estructura del negocio. ¿Y cuál es la tributación? Bueno, pues se consideran un rendimiento del trabajo y deben declararse en la renta. El importe recibido se suma a otros ingresos del trabajo. Ejemplos prácticos. Primer caso, prestación por incapacidad temporal. Un autónomo que ha estado de baja por enfermedad durante 3 meses recibe una prestación total de 3.000 euros de la Seguridad Social. Bueno, pues este importe debe declararse como rendimientos del trabajo en su IRPF. Caso 2. Pensiones de jubilación. Un autónomo jubilado recibe una pensión anual de 12.000 euros. Este importe al final se considera un rendimiento del trabajo y debe incluirse en su declaración de la renta. Ejemplo 3. Prestación por viudedad. El cónyuge de un autónomo fallecido recibe una pensión de viudedad de 8.000 euros al año. Bueno, pues este importe debe declararse en su declaración de IRPF como rendimiento del trabajo. ¿Y cuál es el impacto en la fiscalidad? Bueno, pues la inclusión de estas prestaciones como rendimiento del trabajo pues puede incrementar la base imponible del autónomo o de sus beneficiarios, lo que puede afectar al tipo impositivo aplicable y a la cantidad total de impuestos a pagar. Fundamental. Bueno, pues planificar adecuadamente, considerar el impacto de estas prestaciones en la tributación global. Y bueno, pues ya sabéis, con profesionales que te asesoren, todo funciona mucho mejor. Gente de OptiRenta. Así que bueno, en resumen, las prestaciones que reciben los autónomos y sus familias, como las pensiones y ayudas por incapacidad, viudedad, deben declararse correctamente en las rentas del trabajo en la declaración del IRPF. Y es que una correcta tributación de estas prestaciones es fundamental para cumplir con las obligaciones fiscales y, sobre todo, para evitar sanciones. Excepciones. Ayudas y prestaciones exentas de tributar. Y es que aunque la mayoría de las ayudas y prestaciones recibidas por los autónomos están sujetas a tributación en la declaración del IRPF, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ley 35/2006, contempla una serie de excepciones. Estas ayudas y prestaciones exentas están detalladas en el artículo 7 de dicha ley y abarcan diversas situaciones y beneficiarios.
Vamos con las principales ayudas y prestaciones exentas. Primero, prestaciones por maternidad o paternidad. Y es que las prestaciones por maternidad y paternidad concedidas por la Seguridad Social están exentas de tributar en el IRPF. Estas ayudas tienen como objetivo compensar la pérdida de ingresos durante los periodos de baja laboral por el nacimiento, adopción o acogimiento de un hijo. ¿Y cuáles son las condiciones de exención? Bueno, pues todas las prestaciones por maternidad como por paternidad están exentas, sin importar la cantidad percibida, y además debemos saber que esta exención aplica a todas las prestaciones reconocidas desde el 1 de enero del 2016, según la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2018. Prestaciones por incapacidad permanente. Bueno, pues las prestaciones, como ya hemos visto, por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez están exentas de tributar en el IRPF. Estas prestaciones, como ya hemos dicho, se conceden cuando el trabajador, debido a una enfermedad, un accidente, no puede realizar ninguna actividad laboral. ¿Condiciones? Bueno, pues a la totalidad de la prestación. En el caso de la incapacidad permanente parcial y total, las prestaciones sí que es verdad que tributan como rendimientos del trabajo. El resto, absolutamente exentas. Rentas mínimas de inserción. Las rentas mínimas de inserción, conocidas también como rentas de inclusión, están destinadas a personas y familias en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Estas ayudas son otorgadas por las comunidades autónomas y tienen como objetivo garantizar unos ingresos mínimos. ¿Y cuáles son las condiciones de exención? Bueno, pues estas ayudas están exentas de tributación en su totalidad, siempre que se trate de rentas mínimas establecidas por las administraciones autonómicas. Los planes de ahorro a largo plazo. Y es que los planes de ahorro a largo plazo, como los planes individuales de ahorro sistemático, las PIAs, ofrecen ventajas fiscales para fomentar el ahorro a largo plazo. ¿Condiciones de la exención? Bueno, pues los rendimientos generados por estos planes están exentos de tributación siempre que se cumplan con los requisitos de permanencia mínima, que son esos 5 años, y no se retiren los fondos antes de ese plazo. Indemnización por daños personales. Las indemnizaciones percibidas por daños personales, ya sean por un accidente, enfermedad o fallecimiento, están exentas de tributar en el IRPF. Esto incluye indemnizaciones recibidas de seguros o de terceros responsables del daño. ¿Y cuáles son las condiciones de exención? Bueno, pues la exención se aplica siempre que la indemnización se reciba como compensación por daños personales y no por daños materiales o pérdidas económicas. Herencias y donaciones. Las cantidades recibidas como herencia o donación están exentas de tributar en el IRPF, aunque están sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Las condiciones de la exención, bueno, pues la exención se aplica únicamente en el ámbito del IRPF. Los beneficiarios deben declarar estas cantidades, como te decía, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones conforme a la normativa vigente. Indemnizaciones por despido. Bueno, pues las indemnizaciones por despido o cese están exentas hasta el límite establecido legalmente. Este límite varía dependiendo de la causa del despido y del acuerdo alcanzado entre el trabajador y el empleador. Condiciones de la exención. La exención se aplica hasta el límite legalmente establecido, generalmente 180.000 euros para despidos improcedentes. Indemnizaciones superiores a los límites sí deben tributar en el IRPF. Así que ya sabéis, para los autónomos es fundamental prestar atención a cada tipo de ayuda o prestación recibida y su correspondiente tratamiento fiscal. Y es que la correcta declaración de estas ayudas evita posibles sanciones y asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ante cualquier duda, recomendable consultar con un asesor fiscal, con asesores fiscales como los de OptiRenta, que te pueden proporcionar una guía adecuada y personalizada. Y es que con la campaña de la renta en marcha, todos los autónomos deben de preparar su declaración considerando las ayudas y prestaciones percibidas durante el 2023. Y muy importante diferenciar entre las que tributan y las que están exentas. Esta preparación es crucial para evitar errores y asegurar el cumplimiento con la agencia tributaria.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante cómo tributan las ayudas para los autónomos. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es, bueno, pues seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con los impuestos, con las tributaciones, con las ayudas, con los autónomos, con la economía, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.